Bien, hermanos, el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy le he titulado Cambio de mente. Ah, todos, todos, sin lugar a dudas, estamos habituados a los cambios. Vemos cambios en nuestro entorno de muchas maneras, ¿verdad? Si tú te miras al espejo, seguramente cada día vas a ir notando cambios que suceden en tu propia vida, ¿verdad? En tu propia persona. Algunos de esos cambios a lo mejor son relativamente pequeños, ¿verdad? Y no se notan mucho a corto plazo, pero si tú tomas una fotografía de hace, ¿qué te parece? 5 años atrás, ¿verdad? Y tú miras esa foto y te miras hoy al espejo, entonces sí podrás ver que ha habido cambios, ¿verdad? Que ya no te ves exactamente igual, ¿verdad? Yo hace 5 años no tenía canas ni en la barba ni en el cabello, ¿verdad? Y ya ahorita ya tengo, por eso me la quito. Pero suceden cambios en nuestra vida. Algunos son mucho más visibles, algunos son quizás cambios que van siendo así muy imperceptibles quizás, ¿no? Y quizás tú te miras hoy al espejo y dices, pues me veo igualito que ayer, pero no es cierto, no es cierto, algo ya cambió, tú no lo notas quizás, pero algo ya cambió. Y todos los días estamos viviendo cambios. El cambio es, dicen por ahí, la única constante, ¿verdad? Siempre, si hay algo seguro, es que nada va a ser igual. De aquí en adelante, tu vida va a cambiar. Tus circunstancias van a cambiar. Entonces, siendo así, es muy importante también que nosotros reflexionemos en cuanto a cómo está cambiando nuestra propia vida. Ya no quizás solamente tu físico. Hemos estado hablando de que el ser humano, está compuesto, está formado, ¿verdad?, por 3 elementos que la Biblia menciona, ¿verdad?, que son el cuerpo, el alma y el espíritu. Y tu cuerpo cambia, por naturaleza tu cuerpo pues va creciendo, ¿verdad? Va madurando, llega a un punto en el cual pues está en el clímax de su desarrollo y después empieza también a deteriorarse, ¿verdad? Y eso es algo natural. El cuerpo cambia de manera natural. Pero ¿qué hay con tu alma? ¿Qué hay con tu espíritu? El Señor Jesús comenzó su predicación diciéndonos: cambia tu mente. Cuando nosotros leemos la Biblia y leemos, por ejemplo, que el Señor Jesús comienza a predicar diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Él estaba diciendo literalmente es: cambien de mente. La palabra que se utiliza en la Biblia, en el griego, en el que fue escrito este texto, es metanoia. ¿Te suena familiar la palabra metanoia? ¿Hay alguna palabra que tú conozcas que suena más o menos así? ¿Meta qué? Metamorfosis viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio, renovación, ¿verdad? Y aplicada en este contexto, específicamente, el uso de la palabra tiene que ver con un cambio en tu mente. Cuando el Señor Jesús, cuando tú lees en la Biblia que el Señor dice arrepiéntete, lo que el Señor está diciendo es: cambia tu mente, cambia tu manera de ver las cosas, que tu visión del mundo pueda ser distinta. Quiero invitarte a que si tienes Biblia puedas ver un pasaje junto conmigo. Está en Lucas capítulo número 5, versículos del 30 al 32. Lucas capítulo número 5, versículos del 30 al 32. Si traes tu Biblia, acompáñame ahí con tu lectura en la Biblia. Si no, aquí en la pantalla está el texto para que puedas seguir la lectura ahí con tu vista.
Lucas capítulo 5, versículos del 30 al 32. Y dice así este texto. Dice, y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Dice el Señor, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una pregunta capciosa, ¿verdad? ¿A la iglesia asisten justos o asisten pecadores? Es una de esas preguntas, ¿verdad? Que tienes que considerar con cuidado, y cuando lo haces te das cuenta de que si decimos que en la iglesia asisten pecadores, estamos diciendo una verdad. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que reconocer que somos personas que por nuestras propias fuerzas no podemos vencer el pecado. El pecado está presente en nuestras vidas todos los días. Y dice la palabra del Señor que si decimos que no tenemos pecado, es como si dijéramos que Dios es mentiroso. Pero cuando decimos que en la iglesia asisten personas justas, también estamos diciendo una verdad. ¿Por qué? Porque a ti, pecador, el Señor Jesús te ha dado la gran bendición de poder decir, yo te limpio. Tú no puedes ser santo por tus propias fuerzas, pero yo te hago santo. Yo te declaro una persona santa, no por lo que tú has hecho, sino por lo que yo hago por ti. De tal manera que, bueno, entendiendo esto, tenemos que tener este concepto claro en nuestros corazones. Hermano, nunca se te olvide que tu santidad y que la santidad en tu vida únicamente está en función de tu relación con Cristo. Que dependes de Cristo en todo momento para que tú puedas ser una persona santa. Cuando tú te metes en la idea que tú puedes alcanzar la santidad por tus propias fuerzas y que tú puedes a lo mejor con mucha fuerza de voluntad un día despertarte y decir, ya vencí todas mis luchas y todos mis pecados, estás cometiendo un error. Porque si eso hicieras y si eso fuera posible, entonces vana sería la cruz de Cristo. Porque si el hombre por sus propios méritos pudiera alcanzar ese estado de santidad, entonces no hubiese sido necesario el sacrificio del Señor. Pero por cuanto no somos nosotros capaces de limpiarnos a nosotros mismos, entonces necesitamos de alguien que venga y nos limpie, ¿verdad? Y que nos haga a nosotros santos. Pero esa persona que es la única capaz de limpiar tu vida y de sanar tu corazón, esa persona también te dice, arrepiéntete. Esa persona también te dice, cambia tu mente. Cambia tu mente. La palabra que, como les decía, ¿verdad? La palabra arrepentimiento en la Biblia significa literalmente esto. Estar dispuestos a cambiar nuestras ideas. ¿Sabes qué? Hay cambios a los que tú no te vas a resistir mucho. Es más, incluso yo creo que, por ejemplo, hay cambios que te pueden resultar gratos, ¿verdad? Y a los que a lo mejor no te vas a resistir mucho. Si de repente, no sé, tienes la oportunidad de comprarte un mejor carro, ¿verdad? Vas a cambiar tu carro y vas a disfrutar ese cambio, ¿no? Y vas a decir, oye, qué padre, ya tengo un carro nuevo, ¿no? Y esos son cambios a los que no te vas a resistir. A lo mejor puede ser que haya cambios que no te resulten tan agradables, pero pues que a final de cuentas dices, bueno, pues ni modo, me tengo que acostumbrar, como lo de los parquímetros que decíamos hace rato, ¿no? A lo mejor dices, híjole, pues como que
no me agrada mucho cómo funciona esto, ¿verdad? Pero finalmente tengo que adaptarme a este cambio. Pero sabes, hay unos cambios a los que sí nos vamos a resistir mucho. Por nuestra naturaleza humana, cambiar tus ideas es aquello a lo que más te vas a resistir. Puedes aceptar con más facilidad cambiar cualquier otra cosa, pero cambiar tus ideas, lo que tú piensas, lo que tú crees que está bien, lo que tú crees que es correcto, cambiar eso es lo más difícil. Y es justamente hacia donde el Señor apunta, ¿verdad? Y hacia donde el Señor nos quiere mover en nuestros corazones. Hablando de las partes, ¿verdad?, de nuestro ser, decíamos que a lo mejor el cuerpo, el alma y el espíritu, decíamos que tienen relación, ¿verdad?, con diferentes áreas de nuestro cuerpo. La Biblia nos dice, por ejemplo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Y decíamos que estas tres expresiones del amor, de alguna manera, tienen sus efectos, o tienen más bien sus causas en cada una de estas tres áreas de nuestro cuerpo: cuerpo, alma y espíritu, perdón. Si te preguntáramos de tu corazón, de tu alma y de tu mente, ¿cuál de estas tres partes de tu ser es la más espiritual? ¿Cuál sería tu respuesta? Corazón, alma y mente. ¿Cuál de estas tres sería lo más espiritual de tu ser? Podríamos pensar que el corazón, ¿verdad? Pero fíjate que no, porque el corazón apela más a las emociones. Pero la parte más espiritual de tu ser, la parte que puede ayudarte a tener una conexión espiritual con Dios de una manera más genuina, es tu mente. ¿Sabes? Tu enemigo sabe eso perfectamente bien. ¿Y sabes a dónde apunta sus ataques principalmente? A tu mente. Porque Satanás sabe que si logra sembrar una idea en tu mente y que esa idea se aferre ahí en ella y convencerte de que esa idea es correcta, entonces difícilmente tú vas a abrir tu corazón a otra cosa. La parte más espiritual de tu ser está aquí, en tu mente. Por eso yo a veces digo, híjole, hay quienes nos dicen que para ser cristiano, o que dicen que los cristianos somos cerrados de mente, ¿no? Y yo digo, no hay cosa más equivocada que eso, porque como cristiano tú debes de estar habituado, ¿verdad?, a tener esa área de tu ser, pero bien alerta, ¿verdad? Porque es la parte de tu ser más espiritual, la mente. Entonces, por eso es necesario que cuando hablamos de una conversión, de un momento en el cual una persona decide realizar cambios en su vida, más que lo haga con su corazón, lo haga con su mente. La palabra cambio, la palabra arrepentimiento significa un cambio de mente. Porque cuando los cambios suceden solamente en la parte emocional del ser, ¿cómo son las emociones? Las emociones son como una montaña rusa, ¿eh? Suben y bajan y suben y bajan, y entonces por momentos tú te sientes bien prendido, bien emocionado y dices, wow, estoy bien enamorado de Dios, ¿verdad? Pero de repente tus emociones, por las circunstancias o por cualquier cosa, empiezan así como que a enfriarse, y ya de repente ya no tienes ganas de orar, ¿no? Y ya de repente ya no tienes ganas de leer la Biblia o de ir a la iglesia. Pero cuando tú logras comprender que el cambio verdadero, el cambio que implica verdaderamente un arrepentimiento, es decir, un cambio de rumbo, un cambio de dirección, es aquí. Cuando tú logras entender que lo que Dios quiere es que tu manera de pensar sea distinta, entonces eso tiene una solidez mayor, ¿verdad?
porque ya no es algo meramente emocional, sino es algo que la Biblia llama, es nuestro culto racional. Nuestro culto racional, porque nosotros adoramos a Dios con todo nuestro ser, sí. Y parte de ese ser, parte fundamental de ese ser es nuestra mente. Dios nos creó como seres inteligentes. Y como seres inteligentes Él trata con nosotros. De tal manera que entonces este cambio de mente es algo necesario para que nosotros podamos realmente experimentar una vida renovada. Hay un ejemplo en la Biblia, no vamos a leer todo el capítulo, te lo voy a platicar, está en Hechos 9, si tú lo quieres leer en tu casa con más calma, anótale por ahí la cita, pero te voy a platicar más o menos la historia de este personaje, ¿verdad? Este hombre llamado Saulo, en algún momento de su vida, él tenía la idea, porque así había sido educado, porque así había sido instruido, él tenía la idea de que el cristianismo era una amenaza para su fe, porque él era un hombre judío religioso, ¿verdad? Así bien recio en cuanto a sus convicciones de fe, ¿no? De tal manera que él veía en el cristianismo una amenaza a su fe. Y él decía, estos cristianos andan alborotando, ¿verdad?, al pueblo judío y no hay que permitir que vengan a confundirnos, ¿verdad? Y entonces Pablo, con todas las mejores intenciones en su corazón, incluso de agradar a Dios, porque además él pensaba que esto era lo que a Dios le agradaba. O sea, que él estaba sirviendo a Dios al perseguir a los cristianos. Entonces él dispuso su corazón, ¿verdad?, para perseguir a todo aquel que dijera, ¿verdad?, que Jesucristo es el Señor y que se declarara cristiano. Entonces, a donde estuvieran, Saulo iba y los perseguía. Los llevaba a la cárcel y algunos incluso tuvieron que pagar con la pena de muerte, ¿verdad? Hasta ese extremo llegaban las cosas. De tal manera que, bueno, en una ocasión, este hombre Saulo, por ahí alguien, diríamos en nuestros días, ¿verdad? Alguien le pasó el pitazo, ¿verdad?, de que había unos cristianos que se estaban ahí reuniendo en una ciudad llamada Damasco. Y entonces dijo, no, pues vamos sobre ellos, ¿verdad? Porque pues si los dejamos al rato se van a esparcir, ¿no? Y entonces agarra camino hacia esta ciudad. Y a medio camino sucede algo importante en su vida. Él tiene un encuentro que cambia su vida. La historia nos dice que hubo un resplandor que le encegueció, ¿verdad? Y que él escuchó la voz del Señor Jesús diciéndole, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Es decir, es como estar pateando una punta, ¿verdad?, afilada, ¿verdad? Obviamente quien se va a hacer más daño, ¿quién es? Pues el que está pateando, ¿verdad? Imagínate, ¿no? Dice el Señor, no lo hagas. Y le dice, yo tengo un plan para tu vida. Pero hay algo que tú necesitas entender. Tu mente necesita cambiar. Todo lo que Saulo creía, todo lo que él había aprendido, todo lo que le habían dicho y le habían metido en la cabeza, todo eso tenía que cambiar. Y le dice el Señor, yo te voy a usar, pero antes tu mente tiene que cambiar. Si tú ves la vida de este hombre, después de eso, hasta el nombre, ¿verdad?, ya no fue el mismo. A partir de ahí, ya no fue más Saulo de Tarso, sino se convirtió en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, quien, fíjate, en su mente antes
Tenía la idea de acabar con todos los cristianos. Y ¿sabes? Terminó siendo uno de los mayores precursores del cristianismo de su época, sembrando iglesias en cada ciudad donde él se paraba, compartiendo el evangelio de una manera tremenda, ¿verdad? Exponiendo aún hasta su propia vida por amor al Señor. ¿Te das cuenta del cambio tremendo? ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió? Su mente. Todas sus ideas, él tuvo que hacerlas a un lado. Todo lo que estaba aquí, ¿verdad? Y sus argumentos que ya tenía bien elaborados de decir, ¿por qué los cristianos no tienen que seguir creciendo? Todos esos argumentos tuvieron que irse a un lado. Y entonces aceptar ahora los argumentos de Cristo que le decían, la palabra tiene que ser conocida, porque yo soy el único que puede dar esperanza a este pueblo, porque yo he venido para abrir un camino nuevo para que todo aquel que desee tener comunión con Dios lo pueda hacer sin ningún estorbo, sin ningún obstáculo. Entonces el Señor confrontó al apóstol Pablo y algo sucedió aquí. Obviamente, cuando sucede un cambio en tu mente, ese cambio se va a ver reflejado en tu corazón. Y entonces sí, el orden es el correcto, ¿verdad? Porque así es como los seres humanos vamos desarrollando nuestra propia vida, ¿verdad? Primero tenemos ideas y luego esas ideas llegan a ser convicciones. Y esas convicciones nos llevan a realizar actos. Lo mismo sucede con el pecado, por eso te decía, tu enemigo conoce, ¿verdad? Te conoce a veces hasta mejor que tú. De tal manera que tu enemigo sabe que para poderte vencer, primero tiene que meterte una idea en la cabeza y convencerte de que esa idea es la verdad, aunque sea una mentira. Y llevarte al punto en el que te engañes a ti mismo, presentando a tu propio razonamiento argumentos para convencerte de que lo que estás haciendo está bien. Y cuando el enemigo siembra una idea en tu corazón el suficiente tiempo y tú le estás dando vueltas, en algún momento esa idea se convierte en un deseo. Está en tu corazón ya como un deseo y eventualmente eso te va a llevar a hacer acciones, ¿verdad? Es el mismo proceso, ¿ves? Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender que para que nosotros vivamos y experimentemos una vida plena, tal como el Señor quiere que vivamos, debe haber un cambio en nuestra mente. Deja que el Señor cambie tu mente. No solamente digas, acepto a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Pero también di, yo acepto a Cristo como el Señor en mi mente, ¿verdad? La palabra dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De tal manera que tu mente esté también sujeta a su voluntad. Y aprendas una nueva manera de vivir. Cuando ocurre un cambio en tu mente, entonces vas a descubrir una nueva manera de vivir. Porque nosotros vivimos de acuerdo a nuestras convicciones, de acuerdo a nuestras creencias. Nuestro estilo de vida se basa y se fundamenta en los argumentos que hemos elaborado en nuestra mente. Si tú tienes una idea de cómo deben ser las cosas, o tú te has convencido de alguna manera del por qué está bien o del por qué actúas como actúas, pues eso te va a llevar, ¿verdad?, a un estilo de vida.
¿Por qué? Porque ves las cosas con tu propia visión, de acuerdo a la idea del mundo que tú te has formado o que te han convencido que es así, ¿no? Pero cuando tú permites que el Señor realice un cambio en tu mente, entonces hay cosas que ya no vas a pensar igual. Tus ideas van a cambiar. Y cuando tus ideas cambian, cambia tu estilo de vida, cambia tu manera de vivir. A veces batallas mucho porque quieres cambiar tu estilo de vida, pero no renuncias a tus pensamientos, a tus ideas, ¿verdad? Defiendes tus ideas a capa y espada, pero quieres ver cambios en tu vida. Y no es así. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Cambia tus ideas. Cambia tus ideas. Deja que Dios transforme tu mente. Vamos a leer este pasaje ahí en Efesios 4 del 17 al 24. Le voy a pedir a alguien que lo encuentre, que lo pueda leer en voz alta. Amén. Dice que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. ¿Te das cuenta esa conexión que hay entre el espíritu y tu mente? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, este texto nos hace ver una cosa, ¿verdad? El Señor Jesús ha hecho una obra suficiente para poder cambiar cada área que tenga que ser cambiada en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder llevarnos a una plenitud de vida. Pero hay dos palabras que están aquí escritas. Una, despojaos del viejo hombre, ¿verdad? Despojaos. Y la otra, vestíos del nuevo hombre. ¿Sí? Cuando tú lees estas palabras, te puedes dar cuenta de quién es el sujeto en estas palabras. ¿Quién tiene que despojarse? Tú. ¿Y quién se tiene que vestir? Tú, ¿verdad? Dice el Señor, yo te ayudo, ¿verdad? Yo he hecho lo suficiente, he hecho lo necesario, pero a ti te toca también hacer tu parte. Despójate de tu pasada manera de vivir, de ese viejo hombre que está viciado, ¿verdad? De acuerdo a los deseos engañosos, dice. Despójate, es decir, evalúa tus pensamientos, evalúa aquellas cosas que de alguna manera están siendo los criterios por medio de los cuales estás guiando tu vida, y todo lo que no proviene de Dios, deséchalo, despójate. No pasa nada, hermano. Lo mejor que te puede pasar es abandonar una idea equivocada para abrazar una idea verdadera. ¿Sí? Imagínate ¿qué pensarías de alguien que hoy todavía piense que la Tierra es redonda? Perdón, que la Tierra es plana y que además está sostenida por 3 elefantes y los 3 elefantes están sobre una tortuga y la tortuga está sobre una serpiente, ¿no? Y la serpiente está flotando en un mar etéreo, ¿no? ¿Qué pensarías de alguien que te dice eso? Dices, oye, pues no inventes, ¿no? Ya te quedaste muy, muy atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una mejor explicación. Porque hay una mejor explicación. No te aferres a una idea que evidentemente no es correcta. Eso diríamos, ¿no?
Entonces, fíjate que a veces hay personas que dicen, pues bueno, mira, yo tengo mi propia manera de vivir, cada quien su verdad, ¿verdad? Yo, a lo mejor tú crees que esto no está bien, pero yo me siento a gusto así, ¿verdad? Y dices, sí, pero mira, el Señor Jesús nos ha enseñado una manera diferente de vivir. Él nos ha abierto los ojos y nos permite ver la verdad. No te cierres a la verdad. Permite que tu mente, dale a tu mente la oportunidad de abrirse para aceptar la verdad que el Señor Jesús te quiere mostrar. De tal manera que tengas fundamentos más sólidos en tu vida. Porque obviamente si nuestras ideas le dan fundamento a nuestra manera de vivir, cuando tus fundamentos no son sólidos, ¿qué sucede con tu vida? ¿Qué sucede si tú construyes una casa sobre arcilla? No resiste, ¿verdad? Se te va a empezar a cuartear los muros y cuando menos veas se va a empezar una pared a desplomar, se va a empezar a desplomar de otro lado y va a llegar un día en el que vas a tener que salir corriendo de ahí porque todo se va a venir para abajo. ¿Por qué? Porque el fundamento no es sólido, no es correcto. Pero si tú quieres que tu vida tenga un fundamento sólido, entonces necesitas renovar tu mente. Necesitas que tus ideas sean ideas sólidas, ideas firmes, que puedan sustentar lo que venga, ¿verdad? Lo que venga. De tal manera que puedas vivir de una manera nueva, que puedas encontrar una nueva manera de vivir. Arrepiéntete, dice el Señor Jesús, cambia tu mente. Arrepiéntete, cambia tu mente. Tus ideas están equivocadas y necesitas cambiarlas. Deja que el Señor Jesús ponga ideas nuevas en tu corazón. Dice la palabra en el nuevo pacto, ¿verdad? Que el Señor Jesús establece con nosotros. Y entonces escribiré mi ley en sus corazones y las pondré en sus mentes. Deja que el Señor cambie tu mente. No te equivoques, hermano. No te equivoques. ¿Sabes cómo puedes darte cuenta cuando hay una idea equivocada? ¿Y cómo puedes evaluar tus ideas de una manera objetiva para que tú puedas saber que es necesario un cambio? Simple y sencillamente, el Señor establece una norma, ¿verdad? Por sus frutos les conoceréis, dice el Señor. Dicho de otra manera, los resultados que obtienes te dirán si tus ideas son correctas o si estás equivocado. Evalúa entonces los resultados que has obtenido hasta el día de hoy. ¿Cuáles han sido los resultados de esas ideas con las cuales has tú dirigido tu vida? Si tú ves que los resultados no son lo que tú querías, pues entonces necesitas un cambio de mente. No te resistas al cambio, hermano. Tal vez tú pienses que has hecho las cosas muy bien hasta el día de hoy. Tal vez tú pienses que tú no te has equivocado. Y en determinado momento tal vez tú digas, bueno, pues no lo he hecho mal, ¿no? Pero si los resultados a los que estás llegando no son los resultados que tú esperabas, entonces conviene que te detengas un momento y digas, Señor, mejor tus ideas que las mías.
Mejor tu palabra que mis razonamientos. Es como cuando, imagínate que viene mi niña que está aprendiendo a hacer sumas ahorita y restas en la escuela, ¿no? Y viene con su tarea y a veces ella viene y ella piensa que todos sus resultados están bien. Esa es su idea, porque ella razonó lo necesario para escribir sus resultados, ¿no? Y ella me muestra su tarea con la idea de que todo está bien. Pero entonces yo reviso, ¿verdad? Y le digo, no, aquí te equivocaste, mija, ¿verdad? Y entonces imagínate que mi niña se aferra a decir, no, papá, está bien, ese es el resultado correcto. Mija, no. Mira, yo te ayudo, ¿verdad? Vamos a hacerlo, pero lo primero es que puedas reconocer que tu idea está equivocada, que te equivocaste. Porque si no, va a ser ahí un estira y afloja, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? ¿Tú crees que a mi hija le cuesta trabajo creerme cuando yo le digo que está mal una suma? No. ¿Y por qué crees que no le cuesta trabajo? Porque ella sabe que en esta relación yo tengo más experiencia que ella, yo sé más que ella. Ella lo sabe. Ella sabe que si yo digo que está mal, aunque ella crea que está bien, está mal. Porque a lo mejor hay cosas que ella no está viendo, porque a lo mejor por ahí se le pasó el llevar un palito, ¿verdad? Allá arriba en la cuenta, pero ella sabe que a mí no se me va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy el papá, porque yo ya tengo un camino mucho más recorrido y he hecho muchas más sumas que ella. Lo mismo pasa en tu relación con Dios, hermano. Si Dios te dice, corrige la plana, esta idea no es correcta, tenle confianza a Dios y di, Señor, pues tienes razón. Tienes razón. No te encapriches, ¿verdad? En tus razonamientos a decir, no, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que aceptar que me digas que estoy mal si yo creo que estoy bien? Cambio de mente. Amén. Deja que el Señor realice este cambio en tu vida, hermano. Mira, no importa si es la primera vez que escuchas un mensaje de parte de Dios o has escuchado cientos de predicaciones en tu vida. Yo creo que hoy Dios quiere convencerte a ti y a mí de que tenemos ideas que necesitan ser cambiadas. Necesitamos permitir que Dios nos cambie. Porque si no cambiamos, hermano, no maduramos. Nos quedamos con las ideas de hace 50 años y no maduramos. Seguimos en la misma línea, ¿verdad? El cambio trae consigo también madurez. Abre tu corazón y deja que Dios cambie lo que tenga que cambiar. Y si estás aquí, yo sé que es porque Dios quiere que tú permitas que Él haga esos cambios en tu vida. Te voy a invitar a que cierres tus ojos por un momento, ahí en tu lugar. ¿Sabes? Yo creo que hay algunos aquí tienen miedo, ¿sabes? Porque a veces el cambio es un momento de inestabilidad. Porque abrirte al cambio a veces implica enfrentarte a cosas desconocidas, a cosas que no sabes lo que va a pasar. Y a veces nos da miedo. Y el Señor pone ahorita en mi corazón decirte, no tengas miedo. El temor es una idea equivocada que está en tu mente. Yo tengo el control. No tengas miedo de lo que pueda venir.
Si tú decides poner tu vida en mis manos, yo te voy a ayudar. No tengas miedo de reconocer tus errores. No tengas miedo de verte a ti mismo como yo te veo. Déjame que yo cambie lo que tenga que ser cambiado en tu vida. Si tú quieres que Dios tome el control de tu vida, díselo ahí en tu corazón. Dile, Señor, cambia mi mente. Cambia mi mente, Señor. Padre, yo pongo en tus manos, Señor, la vida de cada una de las personas aquí, mi propia vida, Señor. Yo mismo, primero que nadie, Señor, reconozco que hay muchas cosas en mi mente que necesitan ser cambiadas, Señor. Muchos razonamientos, Señor, equivocados que necesitan ser cambiados. Cambia mi mente, cambia nuestras mentes, Señor, para que entonces nuestros corazones puedan ser llenados con algo nuevo, Señor. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que esto es algo que no puede suceder a menos de que tú intervengas en nuestras vidas, Señor. Obra, Señor. Obra, Señor, en nuestros corazones.